Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Contentos de verlos nuevamente. A aquellos que nuevamente se reincorporan al mundo de los estudios bíblicos, bienvenidos. Vamos por el capítulo 26. Este capítulo 26 es un poquito extenso. Aquí vamos a estar varias reuniones. Pero yo creo que hoy más que nunca, especialmente en el momento donde nosotros nos encontramos como iglesia, el tener una cosmovisión bíblica de lo que es la iglesia, una eclesiología bíblica, creo que es de suma importancia para nosotros como creyentes. Así que estamos en la página 36 de la confesión de fe y vamos a estar comenzando a hablar acerca de la iglesia. Una de las razones por las cuales hoy en día hay tanta problemática en el contexto de muchas de nuestras iglesias locales, y esto no importa qué lenguaje, pueden ser americanas, blancas, afroamericanas, hispanas, es que hay un muy mal o un bajo, en muchos casos hay un mal entendimiento de lo que es la iglesia, sus propósitos, sus funciones, pero en otros casos no hay ningún tipo de conocimiento. En algunos es muy malo y en otros no lo hay. Y eso trae como consecuencia el que la gente no sepa, pertenecen a una comunidad de fe y ellos no saben realmente qué es la iglesia, qué es lo que Dios ha definido acerca de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cuáles son las funciones de la iglesia. Así que esta enseñanza de este capítulo va a ser de mucho beneficio para nosotros poder tener una mejor perspectiva de lo que es la iglesia. Así que vamos a orar un momentito para presentar nuestras vidas. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente a seguir estudiando de tu palabra. Te pedimos de tu gracia y tu sabiduría. Vamos a hablar acerca de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es ese grupo de personas por las cuales tú viniste a morir. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a través de esta exposición, que podamos tener claridad para poder entender lo que tu palabra revela acerca de este tema. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles algo un momentito que dice el comentario bíblico de Sam Waldron acerca de la confesión. Y él dice, el capítulo 26 de la confesión del 1689 es uno de los capítulos en que ésta difiere más abiertamente de la confesión de fe de Westminster. ¿Cuál es el grupo o la iglesia que sostiene la confesión de fe de Westminster? Si se acuerdan. Es correcto. La iglesia presbiteriana sostiene, o su confesión de fe es la confesión de fe de Westminster. Y este capítulo 26, cuando tú lo comparas con la confesión de Westminster, tiene algunas cosas parecidas, pero la confesión de fe bautista añade una serie de párrafos que nos distinguen un poco de lo que la iglesia presbiteriana sostiene acerca de la iglesia, sus propósitos y sus funciones. Y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta clase. Cuando tú comparas la confesión de fe de Westminster con la confesión de fe del 1689, vas a ver que muchos de los capítulos son idénticos, palabra por palabra, porque la confesión de fe del 1689 sale de la confesión de fe de Westminster con algunos cambios doctrinales, especialmente lo que tenía que ver con el bautismo de agua. Los bautistas creemos, a la luz de la palabra de Dios, que el bautismo solamente se le debe, ese sacramento, o esa ordenanza, perdón, se le debe hacer a creyentes conscientes y adultos que hayan voluntariamente aceptado el mensaje del Evangelio. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que el bautismo de infantes no llena ciertos requisitos, porque un niño no tiene conciencia de pecado, ¿verdad? Pero ahí es donde diferimos de los presbiterianos, porque los presbiterianos en su posición del bautismo, ellos entienden que en el momento en que unos padres bautizan a sus niños, en esos momentos ese niño, aunque ellos no creen en el bautismo regeneracional, bautismo regeneracional es que cuando se le imparte el agua al niño, en esos momentos ese niño nace de nuevo.
A diferencia de la Iglesia Católica cree en el bautismo regeneracional. La Iglesia Presbiteriana no cree en el bautismo regeneracional, pero sí cree que el bautismo de infantes es lo que le da entrada a ese niño a la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Parecida a la situación, pero no es lo mismo. ¿Ok? El capítulo titulado de la iglesia en la Confesión de Fe de Westminster tiene 6 párrafos, mientras que la Confesión del 1689 tiene 15. O sea que hay una diferencia abismal en su entendimiento de la iglesia, sus propósitos y sus funciones. La doctrina de la iglesia separa a los puritanos bautistas de los puritanos presbiterianos. Los bautistas, sin embargo, no eran los únicos que difirieron de la Confesión de Fe de Westminster sobre esta cuestión. Muchos de los párrafos en este capítulo se derivan de declaraciones parecidas en una plataforma de política eclesiástica publicada con la Declaración de Fe de Saboya por los puritanos congregacionalistas en el 1658. En este capítulo, que está dividido en 2 secciones, y yo quiero que usted lo anote, si lo anota, divida que este capítulo va a estar dividido en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 4 va a estar hablando acerca de la Iglesia Universal. Y no estoy hablando de la Iglesia Universal pare de sufrir. Está hablando del concepto de la Iglesia Universal en el sentido de que Dios redime personas de entre todo el mundo, de toda raza, todo color, toda lengua. Eso es de los párrafos 1 al 4. Luego, de los párrafos 5 al 15, específicamente van a hablar acerca de la iglesia local. Capítulos 1 al 4, Iglesia Universal. Capítulos 5 al 15, la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué usted entiende por una iglesia local? Alex, ¿qué es una iglesia local? La iglesia donde uno se está congregado. Ok, ajá. Congregado y a la cual uno pertenece, tiene una membresía también. Ok, exactamente. Eso es una iglesia local. Aquí alrededor de nuestro hay muchas iglesias locales, ¿verdad? Aquí en Milford, en Georgetown, en Bridgeville, hay diferentes comunidades de fe. Ahora, todas esas comunidades de fe, siempre y cuando el evangelio se esté predicando, pertenecen a la iglesia universal. ¿Me está entendiendo? Iglesia universal en un término amplio, iglesias locales, donde quiera que haya una iglesia donde se esté predicando el evangelio de Jesucristo. Esta división está indicada no solo por los enfoques respectivos de las 2 partes del capítulo, sino por sus respectivos orígenes. Los párrafos 1 al 4 se derivan sustancialmente de la revisión de Saboya del capítulo de la Confesión de Westminster acerca de la iglesia que trata de la iglesia universal. Los párrafos 5 al 15, por otra parte, se derivan sustancialmente de la plataforma de política eclesiástica local publicada con la Declaración de Saboya. En la exposición de este capítulo se seguirá generalmente el bosquejo presentado anteriormente. Así que en los párrafos 1 al 4 nosotros vamos a ver 3 temas principales. Y esos son los siguientes. Vamos a hablar acerca de la identidad de la iglesia. Vamos a hablar acerca de la perpetuidad de la iglesia. Y luego en el párrafo 4 vamos a hablar acerca de la autoridad de la iglesia. Tenemos la identidad de la iglesia, tenemos la perpetuidad de la iglesia y tenemos la autoridad de la iglesia. Identidad, perpetuidad, autoridad. Y esos son los 3 en todo el... Del 1 al 4, del 1 al 4, que creo que es donde vamos a lo más probable tal vez concluyamos hoy. Vamos a leer el párrafo 1 porque aquí hay algunas cositas que son bien importantes de explicar, para que no haya confusión. En este párrafo 1 hay 3 palabras que yo quiero que usted subraye, que son 3 palabras importantes que encontramos en el párrafo 1. Número 1, se encuentra la palabra católico. Ahí en su confesión, en la página 36, subraye la palabra católica. La otra palabra que usted va a subrayar es invisible.
Y la tercera palabra es la palabra elegidos. Católica, invisible, elegidos. Okay. Electos, sí, donde dice electos. Esas son tres palabras que vamos a ver de este párrafo número 1. La iglesia es católica, la iglesia es invisible y la iglesia verdadera solamente está compuesta por los electos. Y yo creo que lo primero que debemos, ¿verdad?, responder es católica. ¿Por acaso no somos bautistas? Bueno, sí. Pero católica básicamente significa universal. Ese es el significado de la iglesia, de lo que es la palabra católica. Ahora, hay que hacer una diferencia entre la iglesia católica y la iglesia católica apostólica y romana. La iglesia católica apostólica y romana es las diferentes parroquias que tenemos por aquí, ¿verdad? Donde hay un cura y un sacerdote. Eso es una iglesia católica, apostólica y romana. Pero toda iglesia evangélica o protestante, si la llevamos al origen de la palabra, al ser una iglesia universal, ¿verdad? Porque está en todo el mundo, está en todo el planeta Tierra, está la iglesia de Cristo representada, podríamos decir, por lo menos en un término teológico, aunque no digamos, no, yo soy católico, no. Pero en un término teológico podemos decir que la iglesia de Cristo es una iglesia católica en el sentido de que es universal. ¿Me está entendiendo? Quiero que sepa hacer la diferencia porque no quiero porque ya en la mente obviamente estamos programados a que todo lo que tiene que ver con el nombre católico es lo que nosotros vivimos en nuestros países y vemos en nuestros países. Pero bíblicamente la palabra católica simplemente significa universal. O sea que nosotros en un sentido somos católicos porque pertenecemos a la iglesia universal. Ahora no somos católicos apostólicos romanos, que es otra iglesia totalmente distinta, que es de la que muchos de ustedes, ¿verdad?, salieron. Así que este párrafo número 1 dice, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Así que nosotros vamos en este primer párrafo, vamos a ver cuál es la identidad de la iglesia. Y la identidad de la iglesia es que es universal, es invisible, y la componen los electos, los elegidos. Ahora ya hablamos de que la iglesia es universal, pero aquí usted entiende que se refiere con que la iglesia es invisible. ¿Cómo que es invisible? Pues si yo los estoy viendo a ustedes. ¿Cómo es invisible la iglesia? ¿En qué sentido es invisible? ¿Qué usted cree? Piense, medite. ¿En qué manera la iglesia de Cristo es invisible? Ajá, ok. Sí, por ahí podemos empezar por esa definición. ¿En qué otra manera usted puede entender este aspecto que dice la confesión de que la iglesia de Cristo, la iglesia universal, es invisible? No, no necesariamente. Ok, está bien, vamos. Porque Jesucristo dijo que cuando yo me iré, Ajá. yo dejaré mi espíritu en ustedes. Ok. Eso. Bueno, vas por buen camino, claro. Hay un aspecto a considerar. El Espíritu Santo es ¿qué? Es invisible, hermanos. ¿Ok? ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Dentro de los creyentes, ¿verdad? ¿Yo lo puedo ver? ¿Usted lo puede ver en mí? No, porque es invisible, ¿verdad? En ese sentido, la iglesia es invisible porque existe en un mundo espiritual que no puede ser visto por nuestros ojos carnales. El nuevo nacimiento, ¿usted lo puede ver? Usted puede ver los frutos del nuevo nacimiento, pero el acto del nuevo nacimiento, ¿usted lo puede ver espiritualmente en alguien?
¿Verdad que no? Lo que pasa es que eso yo lo hubiese, quizás se pudiera estructurar de una manera distinta, Ujú, porque si el argumento sería, si tú dices que la iglesia es invisible, Ujú. entonces, pues en el mundo no hay representantes ninguno de Cristo, ¿entiendes? ujú, Y eso es lo que la iglesia es, ujú, está representada en el mundo, ujú. y pues puede ser confuso eso. Claro, pero vamos a llegar luego a otro párrafo donde aclara que es invisible, pero también es visible. Es invisible en el aspecto de que existe en un contexto espiritual que no puede ser visto al ojo humano. Yo no puedo ver el nuevo nacimiento, yo no puedo ver la justificación. El momento en que Dios declara justo a alguien por medio de la fe, yo no puedo ver la justificación. Entonces hay unos elementos que son los que nos unen al cuerpo de Cristo que son invisibles. ¿Ok? También habla dentro de un grupo de personas que profesa, Ujú, ven Cristo. ujú. Solamente el Padre sabe quiénes son los elegidos, Ajá. quiénes han nacido de nuevo, y por eso es que la iglesia es invisible. Correcto, La correcto. iglesia es invisible porque el Señor de ella, Ajá, que mora en ellos, solamente conoce quiénes son. es correcto. Dentro de un grupo de personas que dicen, no, yo soy cristiano, no, yo nací de nuevo, solamente. Y Ajá. dice el Señor más, que a esos que han nacido de nuevo, Ujú. el Espíritu Santo los guía a toda verdad. Es correcto, correcto. Eso, de eso se trata, esa supuesta invisibilidad. También- De 100 personas, tal vez solamente hay 50 nacidos de nuevo y 50 electos que son la iglesia. Es correcto. De esos 100. Entonces, es visible en el sentido de que alguien dice, no, pues ahí hay una comunidad de personas reuniéndose, pero de entre toda esa comunidad, lo más probable, no todos son creyentes nacidos de nuevo. ¿Me entiendes? Y al ojo humano, pues no es tan fácil, ¿verdad? Poder discernir quiénes son nacidos de nuevo y quiénes no. Pues a simple vista no se puede ver, ¿me entiendes? Entonces, en ese aspecto es que la iglesia es invisible, pero también hay otro dato importante. Nosotros conocemos las iglesias que tenemos a nuestro alrededor, pero hay miles y miles de creyentes en el mundo que pertenecen a la iglesia y nosotros no los conocemos. Ellos no nos conocen a nosotros, pero estamos unidos invisiblemente por el mismo vínculo que es Cristo. ¿Me está entendiendo? Así que ya vimos que la iglesia es universal, que la iglesia es invisible en este sentido que estamos hablando, pero también la iglesia se compone únicamente de los elegidos. Y esto es un punto, hermano, bien controversial, porque nosotros vivimos en una época, en un contexto eclesiástico, donde toda persona que esté en una iglesia o profese fe en Cristo o profese cristianismo, pues ya automáticamente lo consideran, ¿verdad? Como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y las escrituras, como vamos a ver, dictaminan, hermano, todo lo contrario. Aquellos que no han sido llamados por Dios, aquellos que no han sido justificados por Dios, aquellos que Dios no los ha traído al arrepentimiento y a la fe en Cristo, no pertenecen a la iglesia. Así se llamen sacerdotes, curas, pastores, lo que sea. Si Dios no ha hecho una obra de nuevo nacimiento en ellos por medio del llamamiento eficaz, no son parte de la iglesia. Serán parte de la iglesia visible que se reúne en algún lugar, pero no son parte de la iglesia invisible que Dios conoce al él ser, ¿verdad? El que lleva a cabo el ejercicio de la formación de un cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Lo que pasa es que se le llamaría, porque si no son parte de la iglesia invisible, entonces no son parte de la iglesia. Es correcto. Pueden ser parte de una iglesia visible que Por se eso, reúne. estamos hablando de una local. Es correcto, de una iglesia local, pero como no han nacido de nuevo, Correcto. no pertenecen al grupo de la iglesia invisible. A eso es lo que me refiero. Sí. Y vamos entonces a ver algunos detalles que nos da las escrituras. Por ejemplo, vamos a Mateo 16, 18. Yo no me estoy sintiendo bien de salud. Estoy aquí, pero estoy batallando ahora mismo con mi salud. Me siento con fiebre y me siento mareado. Así que Un poco de agua. he comido, me he tomado medicamentos, pero no me siento bien. Vamos a Mateo 16, 18. Un pasaje, ¿verdad? Muy conocido. Vamos a leer desde el contexto, ¿verdad? Buenas, buenas. Dice en el versículo 13,
dice en Mateo ahí 16:13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica interpreta, ¿verdad?, que cuando Judas le dice esto a Pedro, cuando Jesús le dice esto a Pedro, la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña que la iglesia está fundada sobre Pedro, porque le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca. Un poquito de estudio nada más, hermanos, te arroja que la palabra Pedro es de la palabra Petras, que significa piedra pequeñita. Y Jesús le está diciendo, tú eres Pedro, Petra, piedra pequeñita, pero sobre esta roca, refiriéndose a él, Petros, piedra grande, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Cristo no estaba edificando su iglesia sobre la persona de Pedro, estaba edificando la iglesia sobre su propia persona, sobre la confesión que Pedro acababa de hacer. ¿Cuál fue la confesión que Pedro acababa de hacer? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en ese sentido, la identidad de la iglesia como un ser, como una entidad invisible, está sustentada sobre el fundamento de Cristo. Vamos a 2 Corintios 12:28. 2 Corintios 12:28. No, perdón, 1 Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Sí, eso es lo que dice ahí. Oh, ok. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es algo invisible, hermano. Primera de Corintios 12, 27 y 28. Ahí dice el texto que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que somos miembros cada uno en particular. Esto es algo invisible, hermanos. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es una realidad teológica, pero es algo invisible porque no lo podemos ver. ¿Me entiendes? Sigue siendo un acto invisible. No lo podemos ver con nuestros ojos terrenales, pero para los efectos de Dios, al estar en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Esto habla nuevamente de ese aspecto de la identidad invisible de la iglesia. Dice el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y ahora comienza una serie de preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, hermanos. Así que vemos aquí nuevamente este aspecto de la iglesia como una entidad invisible en lo que tiene que ver con ciertos aspectos espirituales, como ya hemos mencionado. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22.
Aquí hay una afirmación, hermano, muy poderosa que nos ayuda a nosotros a entender la identidad de la iglesia. Porque miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22, hablando acerca de la iglesia. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hermanos. Y eso, si usted va ahora nuevamente a Mateos capítulo 16, usted va a ver que en los versículos 18 en adelante habla de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia como institución, como su cuerpo, como su representación aquí en la tierra. La iglesia, hermanos, tiene una autoridad, no en sí mismo, es una autoridad delegada por parte de Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Qué otro tenemos aquí? Tenemos Efesios 4:11. Efesios 4:11. Aquí está nuevamente más o menos lo que decía el pasaje de Corintios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos ejercicios que hacen estos ministerios, la edificación de los creyentes es algo espiritual, es algo invisible. Tú puedes ver los frutos de eso, pero la edificación interna que está pasando en la vida de cada creyente individualmente, eso es algo invisible, eso es algo espiritual que no puede ser visto con el ojo humano. ¿Qué más tenemos? Ahora hasta el 15, ¿ok? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ok? Así que como nosotros estamos ahí unidos al cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, eso, ¿verdad? Es un lenguaje espiritual que es una realidad, pero es invisible, porque nosotros no lo vemos con nuestros ojos, no puede ser discernido de una manera carnal, ¿verdad? O en sentido terrenal. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahí hay una serie de pasajes que hablan nuevamente acerca de este tema. Así que hemos dicho que la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, es una iglesia universal, ¿verdad? Católica en el sentido de ser universal. Ya establecimos que no es lo mismo decir la iglesia es católica en su definición epistemológica de la definición de lo que es católico, que es universal. No estamos hablando de que la iglesia o que somos parte de la iglesia católica, apostólica y romana. Son dos cosas totalmente distintas. Pero también hablamos de que esta iglesia es invisible por todo lo que dijimos. Porque nosotros no podemos ver el nuevo nacimiento, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos de Dios, nosotros no podemos ver a la justificación. Hay muchos elementos invisibles que son una realidad, pero a nuestros ojos humanos no se pueden ver, pero son una realidad. Y dijimos, hermano, de que solamente aquellos que han sido elegidos por Dios pertenecen a la iglesia de Cristo. Eso ya hemos hablado de la doctrina de la elección muchas veces. Vamos al párrafo número 2. Párrafo número 2. Ahora vamos a ver cómo la iglesia se manifiesta de manera visible. Ya hablamos de que los aspectos invisibles. Ahora vamos a hablar de los aspectos visibles de la iglesia. Dice el párrafo número 2. Todos en todo el mundo. Todos en todo el mundo. Así se encuentren aquí, en la China, en Japón, en México, en Guatemala. Todos en todo el mundo. ¿Qué? ¿Cuál es la cláusula? Que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo. Y aquí hay dos datos bien importantes. Que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales. ¿Qué usted entiende que se refiere a la confesión ahí?
Porque aquí está diciendo que todos aquellos que profesan fe en el Evangelio y obediencia a Cristo pertenecen a esa iglesia invisible, pero que también es visible a la misma vez. Pero dice que estas personas que no destruyen su propia confesión mediante errores fundamentales. ¿Qué usted entiende por lo que dice la confesión ahí? Errores fundamentales. Yo creo que tiene que ver con el hecho de el elemento de cuando el Señor tiene al cristiano y todas las alusiones que se hacen, que es una carrera y el que llega hasta el fin. Uh-huh. Esas veces que tú ves cristianos supuesto que al principio empiezan a profesar fe, pero se van desviando de alguna manera y nunca vuelven a llegar a esa fe de creencia o ese nivel de creencia o esos frutos por los que los cristianos se conocen. Bueno, eso tiene que ver más con lo segundo que él dice aquí en la confesión, con lo que tiene que ver con conductas impías. Errores fundamentales tiene que ver con el fundamento ya puesto por el Señor, con los profetas y los apóstoles. Ajá. Una persona que realmente es salva va a creer en nuestro fundamento. Cristo es nuestro Dios es trino. Ajá. En la salvación es a través de la obra del Espíritu Santo. Ajá. Jesús es Dios. Correcto. Entonces, lo que es el fundamento de nuestra fe, una persona puede decir que es creyente y decir, bueno, pero Jesucristo fue un profeta. O decir, bueno, pero no, la salvación va acompañada de tales obras. Es correcto. O Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y ya no tiene parte de la salvación del hombre. Uh-huh. Correcto, esos son errores doctrinales fundamentales. Una persona profesa fe en el Evangelio, sin embargo no cree que Cristo es Dios. O sea, cosas que son no negociables. No negociables del Evangelio, ¿me entiendes? Cree que esa persona profesa fe en Cristo o profesa fe en el Evangelio, pero sin embargo cree que pueden haber otros mediadores entre Dios y los hombres. ¿Me está entendiendo? Eso tal vez esto va más, digo yo, a la iglesia católica, apostólica, romana. En muchos elementos, es correcto. Desviaron Ajá, claro. que había dejado. Es correcto. Por ejemplo, todo el Nuevo Testamento revela que la salvación es solamente por medio de ¿qué? De la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Bueno, pues en el momento en que una persona o una institución religiosa, llámese como se llame, dice, bueno, no, es 50% fe y 50% obra, y esa persona, hermano, esa profesión de fe es falsa, ¿entiendes? Esa persona está confiando en otro evangelio, que era lo que Gálatas, lo que Pablo tiene que corregir en la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Ese elemento de las obras más la fe. Entonces, en el dogma, por ejemplo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es mitad y mitad. Tú subes 3 pasos y Dios pues te sube los otros 3. Pero hay una combinación, ¿verdad?, entre Dios y hombre, entre la fe y las obras del hombre. Bueno, y esos son errores fundamentales que básicamente anulan la profesión de fe que una persona haga. Una persona que niega, por ejemplo, la humanidad de Cristo, que diga, no, es que Jesús era 100% Dios nada más. No, eso no es lo que las Escrituras nos revelan. Nos revelan también que era 100% hombre. O los grupos que niegan que Jesucristo es 100% Dios y que eran solamente 100% hombre. Por ejemplo, como los testigos de Jehová, los mormones. Pues estos son grupos, hermanos, que niegan unas doctrinas que son fundamentales para el mensaje del Evangelio. Pues la confesión dice que todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales. Porque cualquiera puede decir, no, yo creo en Cristo. Sí, pero vamos a detenernos. ¿A qué Cristo tú te estás refiriendo? Vamos a indagar. ¿A qué Cristo? ¿Qué es lo que tú crees de Cristo? ¿Tú crees que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? No. Ah, no, pues tú estás hablando de otro Cristo. ¿Tú crees que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados? No, yo creo que también que el cura del pueblo me puede perdonar los pecados. No, pues ya estás creyendo en otro evangelio, estás creyendo en otro Cristo. Esos son errores fundamentales. El cura lo ve como un mediador entre Dios y el hombre. Es correcto. O María, o los santos. Claro, esos son errores fundamentales. Correcto. Luego tenemos otro elemento
que puede anular la profesión de fe de alguien y son las conductas impías. Esto es una persona que profesa fe en Cristo con su boca, pero toda su vida presenta frutos totalmente contrarios a la profesión de fe que está haciendo. ¿Está entendiendo? Una persona que dice ser creyente, pero vive en la oscuridad. Esto es una persona que dice que es ser creyente, pero aborrece la verdad, le gusta la mentira. Bueno, pues la confesión establece bien claro que pueden haber en el mundo muchas personas que profesen la fe del Evangelio y obediencia a Cristo, pero eso está condicionado a dos cosas. A realmente qué es lo que creen acerca de Cristo y a qué tipo de conductas viven de acuerdo a su profesión de fe. Obviamente, haciendo el comentario y la salvedad, eso se está refiriendo, no estamos hablando que son temporadas por las que pasa esa persona. No. Estamos hablando que es constantemente hasta el fin de la vida de esa persona. Ese es el marco de su vida. Que es simplemente, esa es la manera en que se sobrelleva durante toda la vida, ¿verdad? Esos son los frutos permanentes y en todo momento de su vida. Porque nosotros sabemos que aún nosotros como creyentes tenemos momentos donde caemos a una tentación, claro, o cedemos a alguna cosa. No, pero el fruto del verdadero creyente es el arrepentimiento. El que no es creyente no hay arrepentimiento en su vida y eso se ve de una manera constante como un fruto visible en su vida. Dice, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Por eso Pablo siempre se refería a los creyentes en las comunidades de fe como ¿qué? Como santos, a los santos que están en la iglesia en Roma. Son visibles, los pueden ver, porque ahí sí llegamos al aspecto visible de la iglesia, ¿me entiendes? Los santos que están en la iglesia en Georgetown, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, porque son visibles, están ahí de carne y hueso, los podemos ver. Pero son personas que la razón por la cual son llamados santos es porque tienen un fundamento teológico bíblico acerca de Dios, de Cristo, del Evangelio, pero también sus vidas reflejan lo que profesan con su boca. Y vamos ahí a ver algunos pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Déjenme llegar ahí, permítanme. Ok. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, donde dice, bueno, desde el 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lugar donde haya una persona que profese fe en el Evangelio de Jesucristo y tenga un entendimiento, hermano, puede ser básico, no tiene que ser un erudito, pero que tenga un conocimiento básico de lo que es el Evangelio y lo que es la persona de Cristo, y su vida refleje su profesión de fe, esa persona puede ser considerada un santo, en el sentido de que pertenece al cuerpo de Cristo, pertenece a la iglesia invisible de Dios. ¿Estamos claros ahí? Ok. Luego tenemos Romanos capítulo 1, versículos 7 al 8, donde creo que vemos nuevamente esta expresión de los creyentes como los santos de Dios. Romanos 1, del 7 al 8, ¿qué dice? Alguien que lo lea. ¿Lo tiene?
¿Quién lo tiene? Alex, léelo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ok, así que aquí vemos que nuevamente los creyentes en Roma son llamados. ¿Cómo son llamados? Son llamados santos. Así que los únicos hermanos que pertenecen a esta categoría son aquellos que han sido llamados por Dios. Solamente aquellos que han sido llamados por Dios pertenecen a esta comunidad que se puede ser considerados como santos, que la vemos de una manera visible en el contexto de las iglesias locales. Cada iglesia local tiene un grupo de personas que son santos. Pero fíjate lo que dice al final la confesión. Y yo creo que aquí es donde la iglesia ha perdido, la iglesia moderna ha perdido su eclesiología bíblica. Porque dice que la iglesia o las iglesias solamente deben estar compuestas ¿por quiénes? Por lo que acaba de decir anteriormente. Dice, y de tales, ¿de qué tales? De las personas que describe. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Por eso es que hoy se prolifera mucho lo que se llama en inglés, a ver si lo puedo traducir al español, pero en inglés se llama, yo he escuchado muchas iglesias que se plantan hoy en día o se levantan, dicen, we want to be the church for the unchurched. Nosotros queremos ser la iglesia para los que no son iglesia. Eso es muy común, hermano, especialmente en las plantaciones americanas. Nosotros queremos ser una iglesia para los que no son iglesia. Espérate. Tenemos que definir aquí varios términos. Porque si tú lo que estás hablando es que tú quieres ser un grupo donde vengan personas que no son creyentes, está bien, puedes hacerlo, pero no les llames iglesia. Llámale una reunión. Y si tú vas a compartirles el evangelio, excelente, pero no les llames iglesia, porque eso es un grupo de no creyentes que están asistiendo a una reunión con posibilidad de que se les predique el evangelio, ¿verdad? Porque ese debe ser el propósito principal, que se les predique el evangelio para que Dios haga una obra de salvación. Pero ¿cuál es la problemática que tenemos hoy en día? Que hoy tenemos multitudes de iglesias que están llenas de personas no nacidas de nuevo, que se creen que son parte de la iglesia, porque otros se lo han hecho creer, ¿me entiendes? Porque sus líderes, sus pastores, le han hecho creer que son parte de la iglesia porque van a un lugar que se hace llamar iglesia. Como dice Paul Washer, los atraen con medios carnales, Ajá. tienen que retener con medios carnales. Es correcto. No se han puesto al evangelio, por eso no hay nuevo nacimiento. Es que es un negocio bueno y redondo. Claro. Para la tiniebla. Correcto. O sea, eso no- Entonces, Dios llamó a los pastores a pastorear ¿qué? A pastorear a los santos, aquellos que Dios ha redimido. Y la mayoría de los pastores, hermano, ¿tú sabes por qué se queman? ¿Por qué terminan todos frustrados en el ministerio? Mueren de un ataque al corazón. Porque es que invierten la mayoría del tiempo de sus vidas ministeriales tratando de pastorear a las cabras. Tratando de pastorear a la gente que no ha nacido de nuevo. Tú no puedes producir frutos espirituales, no puedes esperar frutos espirituales en aquellos que no han nacido de nuevo. Por eso es que hay que tener una eclesiología bíblica, hermano, de quién realmente es la iglesia. Ahora, obviamente, en una comunidad de fe donde hayan 100 personas, sabemos por naturaleza que van a haber algunos que no son parte, ¿me entiendes? Pero ahí es donde la iglesia tiene la responsabilidad y tiene la obligación bíblica de asegurarse en lo más que pueda, aunque sabemos que no podemos ver el nuevo nacimiento, que no podemos ver la justificación, pero debe haber un análisis, hermano, si esa persona realmente es creyente o no es creyente. Y una de las primeras preguntas que se le debe hacer a una persona que desea ser parte de una congregación, especialmente si viene de otro lado profesando ser creyente, bueno, ¿qué es lo que tú crees acerca de Cristo? Porque te puedes llevar con 20 sorpresas. Nosotros pertenecimos a una congregación donde había una maestra de escuela dominical que creía que había otros medios para llegar al cielo. Y una maestra de escuela dominical. Bueno, pues ¿de quién es responsabilidad eso? ¿De los pastores? ¿De evaluar esa situación? Las iglesias locales, como son el cuerpo de Cristo,
todas las iglesias locales deben solamente tener como parte de su membresía reconocida a personas que realmente llenen estos dos requisitos, que tengan un verdadero conocimiento, que tengan una profesión verdadera del evangelio y que vivan vidas de acorde a su profesión de fe. Esas son las personas que deben ser consideradas iglesia. ¿Alguna duda o pregunta está ahí? Mira, de hecho, tan es así que hoy en día, pues, no sé, la iglesia no ejerce la autoridad que le dio Cristo, porque eso es algo que le dio Cristo. Ujú. Pero nosotros somos más santos que Cristo y pues yo soy bueno y Claro. cosas así. Y entonces yo tengo que dar a todo el mundo que venga. Ajá. Pero tan es así que ese es el propósito de la disciplina. Ajá. Porque tú ves a alguien que está ejerciendo un tipo de conducta Ujú. que no es de acuerdo A su al profesión que es de fe. cristiano, Ujú. y entonces pues tú tienes que cuestionarlo. Claro, pero hoy en día ¿Eh? eso es visto como un acto de discriminación, es visto como un acto de señorío sobre las personas, es visto como un acto cruel, falto de amor, porque la gente no tiene una eclesiología bíblica, hermano. Y eso es amar a esa persona. Claro, es correcto, correcto. Donde hay una mala eclesiología bíblica, usted puede darlo por seguro que van a haber problemas por todos lados, hermano. Vamos a considerar otros pasajes bíblicos que nos da aquí la confesión. Por ejemplo, la confesión habla del proceso de Mateo 18, del 15 al 20, ¿verdad? Que lo conocemos como el proceso de corrección bíblica. Esto incluye toda una gama de situaciones, hermano. No es solamente pecado. Esto incluye también expresiones heréticas acerca de doctrinas fundamentales del Evangelio. Mateo capítulo 18, que es el pasaje, ¿verdad?, donde Cristo le da la autoridad a sus discípulos para que lleven a cabo la corrección bíblica dentro de una iglesia local. Y no vamos a entrar en mucho detalle del pasaje, pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay personas que solamente limitan esto al aspecto de los pecados morales o los pecados contra el prójimo. Pero ¿y qué pasa si tú tienes una persona que profesa ser creyente, que es parte de la iglesia y de momento te sale con el cuento como que, bueno, yo no estoy muy seguro si Jesucristo es Dios verdadero? Oh, vamos a hablar, vamos a abrir las escrituras, ¿me entiendes? Y si en ese proceso hay un reconocimiento de que es verdad, estaba equivocado en esto, estaba equivocado, me confundí por un momento, pues no hay problema, dice que has ganado un hermano. Pero ¿y qué pasa si esa persona persiste? No, que yo no creo que Jesucristo es Dios. Y ahora comienza a influenciar, a regar eso en otros hermanos en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, pues búscate a 2 o 3 testigos y decirle, hermanito, hermanita, ya creo que hemos hablado claramente qué es lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Esto es parte de nuestra declaración de fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque nosotros no vamos a cambiar nuestra declaración de fe, lo que creemos bíblicamente por lo que tú ahora estés pensando. Tienes que abandonar ese pensamiento porque eso no va de acuerdo con las escrituras. Y si la persona no quiere dejarlo, ese pensamiento, bueno, pues entonces va el tercer paso. Hermanos, tenemos un problema. Fulanito, fulanita, ahora nos vino con el cuento que ella no cree o él no cree que Jesucristo es Dios. ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia no puede soltarle la bolita al pastor. Pues entonces el pastor resuélvase. No. La iglesia debe decir, no, pues entonces vamos a nosotros a ver, la iglesia individualmente debe decirle, mire hermano, hermana, eso no es lo que la palabra de Dios enseña, ¿me entiendes? Pero si la persona persiste en creer una herejía como esa, bueno, pues entonces la iglesia tiene que tomar una decisión y decirle, mira, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a nuestra confesión de fe, nosotros no podemos retenerte aquí como miembro de la iglesia cuando tú estás negando una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Me están entendiendo, hermanos? Okay. Ahora, esto que yo les estoy diciendo y que se está grabando en ese video es totalmente un mensaje extraterrestre para la mayoría de los cristianos hoy en día y la mayoría de las iglesias. Porque hoy a la mayoría de nuestras congregaciones hispanas les importa un cacahuate qué es lo que una persona crea. Les importa muy poco, hermanos. Tú puedes creer cualquier disparate y herejía acerca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo y ven aquí, canta con nosotros,
Acuérdate de dar las ofrendas, pero nosotros no nos vamos a meter en qué es lo que tú crees o lo que es lo que no crees. ¿Ok? Por eso tenemos un arroz con mofongo en muchas congregaciones, porque no hay una eclesiología bíblica en este aspecto. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42, a ver qué nos dice la confesión aquí. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Aquí está básicamente Pedro llegando a la culminación de su mensaje. Y esto es un mensaje positivo, hermano. Si usted quiere, aquellos que ¿verdad? Que Dios a lo mejor los llama a predicar, si usted quiere aprender cómo luce un mensaje positivo, esto es un buen ejemplo. Este primer mensaje de Pedro es un mensaje positivo porque él constantemente está llevando al pueblo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hasta llevarlos a Cristo. Versículo 37 dice, al oír esto, este es el resultado de la predicación de Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que aquí había una multitud, ¿verdad? Aquí había una multitud, este es el día de Pentecostés. Aquí había un corillo de gente bien grande, hermano. Y de entre todo ese revolú de gente, ¿a quiénes Dios llamó? A un grupo. Y ese grupo fue el que respondió con fe. No sé si lo ven en el texto. ¿Lo ven en el texto? Porque Pedro le está predicando, hermano, a una multitud de miles y miles y miles y miles de personas. ¿Todos aceptaron el mensaje del Evangelio? No. ¿Quiénes fueron los que aceptaron el mensaje del Evangelio? A los que él llamó. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles de acuerdo a este sermón que Pedro acaba de terminar de predicar? Dígame una doctrina nada más que podemos sacar de ese sermón. ¿Cuál es el argumento que está haciendo Pedro en este sermón? El argumento principal. Él menciona muchos detalles, pero hay un argumento principal que es el que Pedro está presentando en este primer mensaje que él hace público. No, eso es parte, pero no es el tema principal. Es correcto. Cristo es el Mesías prometido. Ese es el mensaje principal. Y por eso usted ve que Pedro va desde el Antiguo Testamento, desde David, de todo, presentando cómo Cristo es ese Mesías que se había profetizado. Es correcto. Ahora, el resultado o la acción, la responsabilidad del hombre ante ese mensaje era el creer y el arrepentirse. Pero la doctrina de los apóstoles, hermanos, era una sencilla. Cristo es Dios. Esa era la doctrina fundamental de los apóstoles. Cristo era el Mesías prometido. Y como él era el Mesías prometido, la responsabilidad de ustedes es arrepentirse de sus pecados y creer en él. Era así de sencilla, hermano. Parece complicada, pero no lo es. Ok. Vamos al párrafo número 3. Párrafo número 3. Y aquí, en el párrafo número 3, va a hablar acerca de la perpetuidad de la iglesia. La perpetuidad de la iglesia. Y dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes constituyen la iglesia?
Seres humanos, hermano, pecadores que se equivocan, ¿verdad? Así que las iglesias más puras, las más puras bajo el cielo, están sujetas a la impureza y al error. Donde nosotros vemos algunos ejemplos de algunas iglesias que eran iglesias, pero que tenían algunos errores. Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos varias iglesias que el Señor las reconoce como iglesias, pero tenían unas problemáticas que tenían que corregir. Y yo esto tengo en contra de ti. Tienes estas cosas buenas, pero tengo estas cosas en contra de ti. Arréglate, arrepiéntete, haz lo que tienes que hacer. Porque están compuestas, ¿verdad?, por seres humanos que son falibles, que se equivocan, que erran en su manera de pensar o en sus actitudes. Así que cuando nosotros miremos a la iglesia visible, no importa en qué contexto se encuentre, nosotros debemos entender que ahí hay gente que son imperfectos. Hay gente que en momentos dados pues la van a regar, como dicen por ahí. No van a equivocarse, ¿ok? Y pueden estar inclusive expuestas en algunas cosas al error, ¿verdad? Pueden caer en prácticas que no necesariamente afectan la salvación de alguien, pero siguen siendo prácticas erróneas que no producen ningún beneficio espiritual en la vida de una persona, ¿me entiendes? Por ejemplo, hoy tenemos creyentes que creen en la confesión positiva. Y ellos creen en su mente que ellos con lo que digan con sus palabras, ellos crean su propio universo, ¿verdad? Y hay creyentes verdaderos que están en ese tipo de congregaciones. Ellos creen que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que solamente a través de Jesucristo hay salvación, que Cristo es el único mediador entre los hombres. Inclusive la mayoría de ellos cree que solamente es por medio de la fe que somos salvos, pero como están en un lugar donde sus líderes o el ambiente les enseña acerca de la confesión positiva, pues le andan creyendo esa cosa, ¿me entiendes? Y en un momento dado Dios pone personas que los corrigen y los ayudan para que salgan de ese error. Pero el que alguien cree en la confesión positiva, aunque yo entiendo que es un error, eso no, yo no puedo decir, no, pues esa persona no es salva porque cree en la confesión positiva. Yo le diría, eso no es una creencia bíblica, debes abandonarla porque no es verdad, pero no llegaría al nivel de decirle, pues tú no eres creyente, ¿me entiendes? Porque a lo mejor sí hay una verdadera profesión de fe y a lo mejor su vida hay frutos de una verdadera conversión, pero tiene una idea y una doctrina errada en ese sentido. Por eso es una doctrina, hermano, de segundo, tercera y cuarta categoría. No es una doctrina fundamental del Evangelio. Deme otros ejemplos, por ejemplo. Otros ejemplos que a lo mejor le vengan a la mente. De creyentes. ¿Ah? ¿Cuál? Sí, yo sé que es seria, pero hay creyentes que lo hacen por ignorancia. Bien. Bien. Por ejemplo, las personas que creen que la salvación se pierde, Ajá. todavía, no sé, Claro. creen que su salvación se pierde, Ajá. todavía puede ser que es un error. Correcto, pero yo no podría decir, no, pues no es un creyente porque cree en eso, ¿me entiendes? O sea, tenemos que saber distinguir entre una cosa y la otra. Por ejemplo, los presbiterianos bautizan niños. Pues yo no estoy de acuerdo porque no lo veo en la Biblia, pero yo no le voy a decir a un pastor presbiteriano que predique el evangelio fielmente que porque bautiza niños, pues no es creyente, ¿me entiendes? Pero no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Entonces la confesión está diciendo, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. O sea que hay iglesias que pueden ser iglesias, pero tienen error. Por ejemplo, vamos al libro de Apocalipsis para nosotros ver esto. Por ejemplo, aquellas iglesias también donde no hay corrección ni disciplina bíblica. Son esas iglesias que un hermano cometió un pecado, pero son esas iglesias que el pecado se lo meten debajo de la alfombra. Ajá, bien. Ya, como dice un dicho, el borrón en cuenta nueva. Correcto. Empezó desde cero hasta pensar ya nacer. Volviste a nacer de nuevo. Ajá. Eres nueva criatura. Sí, claro. Pues, no hay corrección bíblica. Así es, no, pero ya que va, ¿qué precio vas a pagar si ya Cristo pagó el precio por ti? Correcto. Pagó por todos nosotros. Ajá, bien. Uno de los mejores. Claro, correcto. De hecho, la mayoría de nuestras iglesias a nuestro alrededor no practican la disciplina bíblica. Pero, pues yo no llegaría al extremo de decir, no, pues no son iglesias. Están equivocados en su eclesiología,
no están llevando algo que Dios dejó como un beneficio para la iglesia, pero ellos van a sufrir las consecuencias de no ejercer disciplina bíblica, pero tampoco llegaría a tal extremo de decir, pues no, ese pastor no es creyente, ¿me entiendes? Pues él va a tener que batallar mucho porque vas a tener un montón de gente rebelde en tu iglesia y vas a luchar mucho como pastor, pero eso es allá tu problema si tú quieres hacer eso como pastor. Pero miren, en Apocalipsis, miren lo que tenemos en Apocalipsis, miren. En Apocalipsis capítulo, en capítulo 2, por ejemplo, dice la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esto era una iglesia, hermano, servicial, trabajadora, estaba comprometida, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esto era una iglesia, hermano, que tenía una buena eclesiología bíblica. Ellos sabían de que fuera de los apóstoles de Jesucristo, todos los demás eran ¿qué? Eran unos falsos, tenían sana doctrina y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que todas las demás cosas que hacían, las hacían con pasión, las hacían con compromiso, las hacían con paciencia, las hacían con entusiasmo, pero ninguna de esas cosas era motivada por un verdadero amor hacia Dios. Habían otras motivaciones que los llevaban a hacer esto. Y Cristo les está diciendo, arrepiéntete porque has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que tenemos aquí una iglesia, hermano, verdadera, que tenía unas áreas en su vida imperfectas. Aquí podríamos considerar áreas de impureza, ¿verdad? Personales en su actitud que tenía que arreglar. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que aquí tenemos una iglesia, hermano, que a lo mejor materialmente, económicamente, era una iglesia con pocos recursos económicos, pero espiritualmente era una iglesia rica espiritualmente. ¿Ok? Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Si usted estudia la ciudad de Pérgamo, hermano, era una ciudad muy perversa y tenían una serie de templos hechos a los dioses falsos, hermanos. Y esto era una iglesia verdadera que estaba en medio de una ciudad totalmente perversa, llena de impureza sexual, llena de idolatría. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas, hermano, era la doctrina de las jerarquías. Era la doctrina de que en el mundo espiritual hay jerarquías y clases sociales. Y solamente ciertas personas pertenecen a este grupo de personas. Entonces, esos son los que entonces deben ocupar posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Y Dios aborrecía eso completamente. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Luego tenemos la de Tiatira, hermano. Así que usted va a ver aquí 7 iglesias, de las cuales algunas de ellas tenían serios problemas. Miren la de
¿Cuál es la de donde está Jezabel? Ahí mismo te atiendo. Aquí, la de Tiatira. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dentro de iglesias verdaderas, algunas tenían unos serios problemas doctrinales, otros tenían problemas de liderazgo, habían todo tipo de problemas, hermanos. O sea que la confesión no quiere presentar un cuadro irreal de iglesias donde todo es perfecto y donde no hay situaciones en su vida, aunque nosotros como comunidad de fe debemos, hermanos, siempre procurar el estándar bíblico, ¿verdad? Pero en momentos dados puede que nos equivoquemos. Entre nosotros mismos los creyentes podemos en un momento dado a lo mejor tomar una decisión equivocada o decir algo equivocado y eso, ¿verdad? Puede crear algún tipo de impureza, ¿verdad? Algún tipo de pecaminosidad en nuestras vidas, pero seguimos siendo iglesia del Señor. Dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Apocalipsis habló de una de ellas, ¿verdad? Una de estas iglesias era sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no se predica el evangelio, no hay un entendimiento bíblico de quién es Dios, de quién es Cristo, de qué es el Espíritu Santo, de qué es la salvación, de cómo el hombre puede ser salvo por medio de la fe. Dice, sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Por eso en muchas de estas comunidades de fe, hermanos, en estas comunidades, estas iglesias donde a veces el error abunda mucho, usted va a ver que siempre va a encontrar en casi todas ellas un grupito de 3 o de 4 o de 10 personas que dicen, pero Dios mío, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué creen esto? ¿Y por qué no corrigen esto? Y ellos están ahí sufriendo, ¿me entiendes? Pero aman a la gente, llevan tiempo en esa iglesia, pero están preocupados, hablan con sus líderes, no cambia nada, ¿me entiendes? En todas las comunidades de fe siempre va a haber un grupo. En esas comunidades de fe donde abunda el error, siempre va a haber gente que realmente Dios los ha salvado, que realmente son parte del cuerpo de Cristo. Y tarde que temprano, hermano, Dios los saca de ahí. Algunos de ustedes, ese es el caso. Rubén. Oh, sí, pastor, en cuanto a esto, entonces, ¿cree usted que este es el error que tienen muchos? Es decir, que hay muchos católicos que van a ser salvos simplemente porque pues, sí, Cristo los salvó, pues digo, pues muchos dicen que hay muchos católicos que van a ser salvos. Bueno, yo no comparto esa posición, no la comparto, pero, Martín Lutero salió de la Iglesia Católica, ¿entiendes? Dios lo salvó estando en la Iglesia Católica. A muchos de ustedes Dios los sacó de la Iglesia Católica. Ahora, si yo voy donde un católico devoto, hoy en día, no estos católicos de cartón que hay por aquí, que dicen que son católicos pero nunca van a misa, ni se confiesan, ni participan de la Eucaristía, ni nada. Estoy hablando de un católico devoto, que es practicante constante de su fe. Pregúntale a un católico devoto si él cree que la salvación es solamente por medio de la fe. Te va a decir que no. Te va a decir, no, es fe más buenas obras. Ya yo no lo puedo considerar como creyente. De los hermanos que pues, piensan pues, de que hay muchos católicos de ellos que van a ser... Bueno, yo no conozco un católico que haya aceptado las verdades del Evangelio que permanezca ahí. O que no lo voten. Como le dije, que a veces el único que pues, podría llegar a ser eso es el Papa. Pero sabemos que él es el que pues, le miente a la iglesia. Claro. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a un católico devoto, practicante, que tiene conocimiento de su dogma, el cual es un porcentaje muy pequeño, si yo le pregunto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Te va a decir el Papa. ¿Quién es la autoridad final en la iglesia? Te va a decir el Papa. ¿Quién es el vicario de Cristo aquí en la tierra? El Papa. ¿Me entiendes? El representante
El representante, Él es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Bueno, si esa persona cree eso, yo no lo puedo llamar creyente. ¿Me entiendes? Si yo le pregunto a un católico devoto, ¿hay más mediadores entre Dios y los hombres? Me va a decir que sí. Pues yo no le puedo llamar hermano. ¿Me entiendes? Ahora, dentro del catolicismo, Dios ha salvado personas. Muchos de ustedes Dios los sacó de ahí. ¿Se quedaron ahí? No. Ese es lo que digo yo, que si Dios tiene que salir de ahí. Eventualmente, o te sales o te sacan, una de las dos. Porque tú no puedes sostener la verdad y quedarte ahí, ¿me entiendes? Callado. Por ejemplo, en la misa. Si tú eres cristiano verdadero, nacido de nuevo, y tú entiendes lo que significa la Eucaristía en la misa católica, tú sabes que eso es un acto abominable. Porque eso es recrear la crucifixión y la muerte de Cristo nuevamente, una vez y una vez. Y si tú como creyente verdadero entiendes que solamente hubo un sacrificio final y para siempre, y tú tienes ese conocimiento bíblico en tu mente, tú no puedes participar de esa Eucaristía con conciencia limpia, porque es que tú sabes que eso no es bíblico, ¿me entiendes? Y que eso atenta directamente contra el sacrificio de Cristo. Pero hay personas que dicen, no, entre los católicos Dios tiene salvo. Bueno, yo no comparto esa idea. Ahora, ¿que Dios salva de entre los católicos? Sí, claro que salva, ¿bien? Pero no se pueden quedar ahí, porque o te vas o te botan, una de las dos. No, que Dios entre los mormones tiene gente salva. Espérate. Vamos a analizar. Entre los testigos de Jehová, como escuché una maestra de escuela dominical, que dijo, no, es que Dios tiene un grupito. Es más, yo escuché hasta el pastor de esa iglesia decir, Dios tiene gente en todos lados, en los mormones, en los testigos de Jehová, en aquello. Y yo le dije, espera. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Así que como una persona que no cree que Jesucristo es Dios puede obtener perdón por sus pecados. Explícame eso. No pueden explicártelo, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer diferencia, ¿me entiendes? Por eso el párrafo número 2 explica claramente que una persona puede profesarse ser creyente, pero tiene dos condiciones. Que no hayan errores fundamentales en su vida, negaciones de las verdades fundamentales del Evangelio y que no hayan conductas impías. ¿Me está entendiendo? Conductas impías, o sea, que su vida sea una constante acto de rebeldía ante Dios. Pero tenemos que saber distinguir, hermano, en lo que son doctrinas fundamentales y lo que son doctrinas secundarias o de tercer nivel, inclusive hasta dogmas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo vengo de un contexto donde, pues, dejarse pelos en la cara era pecado. Pues eso es una estupidez, porque si fuera pecado, pues ¿para qué Dios me los puso ahí? Él mismo fue el que lo diseñó para que ellos crezcan solos. Y si yo no me los recorto, van a seguir creciendo hasta que me lleguen a las rodillas, ¿verdad? Si eso fuera pecado, Dios no me los pone en la cara. Ahora, ¿qué pasa? Pues hay iglesias que creen eso. Pero si tú le dices y tú crees que yo no soy salvo porque tengo pelos en la cara, no te van a decir, sí, yo creo que tú no eres salvo porque tienes pelos en la cara. No, te van a decir, no estoy de acuerdo, pero pues no, eso no determina si tú eres salvo o no. Ahora, cuando me dicen, no, el que, como decía un pastor hace muchos años atrás, sos pelú, en el reino de los cielos no hay pelú. Es una estupidez, ¿me entiendes? Pero eso va en contra de una verdad fundamental del Evangelio. ¿Ah? Que en el cielo no hay pelú. ¿Ah? ¿Y Jesús no era Nazareno? No sé. Tienen una de estupidez, hermano, por creencia. ¿Ok? Dice, sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Y aquí están todas las evidencias bíblicas que usted puede buscarlas detenidamente. Vamos al párrafo número 4 y con este acabamos. Y aquí yo tengo algunos comentarios bien buenos del comentario bíblico. Dice, la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que es él
sino que Él es aquel anticristo, hermano. Así consideraban los bautistas de aquel entonces, no solamente al Papa, sino a cualquier persona, hermano, que quisiera ocupar el lugar de Cristo, es considerado un anticristo. Es un usurpador. Por eso Juan decía en una de sus cartas, porque muchos anticristos han salido por el mundo que niegan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Ok? Y en este caso el Papa se hace llamar ¿qué? La cabeza de la iglesia. Y vamos a ver, hermano, a la luz de las Escrituras, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y acuérdese que en el contexto de esta confesión, cuando esto se escribió, la iglesia estaba siendo perseguida por la Iglesia Católica Romana, hermano. Se había desatado lo que se conoce como la Contrarreforma. Explotó la Reforma Protestante en el 1531, en el 1517, y luego en el 1600 algo la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento y dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque estos protestantes se nos han salido fuera de control y se están multiplicando, pero enormemente. ¿Qué vamos a hacer? Ya perdimos la batalla aquí en Europa, la perdimos. Bueno, pues vamos a perseguirlo lo más que podamos. Y pues por ahí escuchamos que Cristóbal Colón descubrió nuevo territorio. Vámonos entonces para allá, porque allí dicen que hay un montón de indios que no saben ni leer ni escribir. Y allí vamos entonces a imponerle nuestro dogma católico. Porque eso fue exactamente lo que pasó, hermano, ¿verdad? En todos nuestros países. Y ellos llegaban con esta enseñanza: el Papa es la cabeza de la iglesia. Así que no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Martín Lutero, hermano, en una ocasión le preguntaron acerca del Papa y él dijo eso mismo: el Papa es un cerdo. Es el anticristo aquí en la tierra. Usted sabe, porque el Papa firmó una bula papal para que lo mataran, ¿me entiende? Pues eso era una acusación, hermano, demasiado seria. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1:18 y 19. 1:18 y 19. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? En Colosenses capítulo... discúlpame. Colosenses 1:18, pero en el 2:18 también. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hablando de Cristo. Pero ahí también en Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice acerca de los falsos maestros con sus enseñanzas místicas, dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que la palabra de Dios establece bien claro, hermano, que Cristo es la cabeza de la iglesia. No lo es el Papa, no lo es ningún pastor, no lo es ningún apóstol, no lo es ningún profeta. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no solamente es la cabeza de la iglesia universal, sino que también es la cabeza de todas las iglesias locales. La cabeza de una iglesia local, hermano, no son sus ancianos. Los ancianos están trabajando debajo de la cabeza, pertenecen al cuerpo. Tienen una función específica en el cuerpo, pero ellos no son la cabeza de esa iglesia local, hermano. La cabeza de toda iglesia local es Cristo. Lo que pasa es que, pues, en el deseo de poder y de reconocimiento de muchos, ellos quieren sacar a Cristo de la cabeza y ellos ponerse como la cabeza. Y ahí es cuando se meten en problemas.
Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Esto ya lo habíamos leído. Mire, hermano, esto es tan sencillo. Usted se busca una Biblia Dios habla hoy y se busca una Biblia latinoamericana, que es la Biblia que utiliza la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y aquí está. O sea, dice lo mismo. ¿Por qué siguen insistiendo en que el Papa es la cabeza de la Iglesia? Miren lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice la confesión aquí, dice, lo que quiere decir el párrafo 4 es que el Señor Jesús es la cabeza o autoridad de la Iglesia universal. Secundariamente se deduce de esto que el Papa de Roma no es en sentido alguno la cabeza de la Iglesia. Esta es una de las afirmaciones que serían justamente omitidas en una revisión de la confesión. Tal omisión, sin embargo, debe hacerse no por un debilitamiento de nuestras convicciones acerca del estado de apostasía de la Iglesia de Roma o del carácter herético de las pretensiones del Papa, sino por la convicción exegética de la que la afirmación de la confesión no tiene una base adecuada. Por ejemplo, hay otras confesiones de fe que no especifican específicamente este aspecto de que Cristo es la cabeza de la Iglesia, porque ellos asumen que la iglesia o el creyente entiende eso, ¿me entiende? Pero en este caso, la confesión bautista se vio en la obligación de establecer claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Ok? Dice, se afirma repetidamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Alguien podría decir, sin embargo, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo funciona en la práctica? Cristo está en el cielo, no está en la tierra. Ninguna persona viva en la tierra ha hablado literalmente con él durante casi 20 siglos. ¿Qué puede significar realmente que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cómo se ejerce esto de que Cristo es la cabeza de la iglesia? La respuesta a esta pregunta es realmente muy sencilla. Cristo ejerce su jefatura mediante los representantes en la tierra designados por él. ¿Está entendiendo lo que está diciendo? ¿Cómo Cristo manifiesta que Él es el jefe? Bueno, porque debajo de Él hay quienes. Hay gente trabajando. Efesios dice, a unos puso por apóstoles, a otros por profetas, a otros por evangelistas, a otros por pastores y a otros por maestros. Esa es la manera en que Cristo guía al cuerpo. A través de estos dones, estos oficios que Dios le dio a la iglesia. Y obviamente, y los apóstoles, profetas, maestros y pastores y evangelistas, ¿qué es lo que le deben enseñar al pueblo? Bueno, la palabra de Dios. Y hay una guía. Correcto. Yeah. Que no es que cualquiera. Esa es la manera en que Cristo manifiesta su jefatura. Él sigue siendo el jefe, ¿me entiendes? Pero debajo de él hay una serie de personas que trabajan para él, pero él sigue siendo la cabeza, hermano. Él es el que gobierna sobre su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Dice, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Él ha sido enviado para continuar y llevar a cabo la obra de Cristo. Sus apóstoles son supervisores universales de la iglesia y mediante su testimonio y su fundamento. Así, la obra de Cristo, del Cristo ascendido, se continúa mediante su testimonio. Estos testigos gobiernan aún la iglesia de Cristo mediante sus testigos escriturados en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está presente para aplicar esa palabra hasta el fin de los siglos. Los apóstoles, los supervisores universales de la iglesia,
No se contentaron con tener grupos locales de creyentes sin definición o liderazgo. Aquí tenían de nuevo la mente de Cristo que estaba dando dones a la iglesia. De ahí la designación de supervisores locales en las iglesias individuales. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles cuando plantaban una iglesia? Dejaban ancianos, hermanos. Dejaban a pastores para que esos pastores supervisaran y continuaran el trabajo. Y esa es la manera en que Cristo lleva a cabo la jefatura, ¿me entiendes? De él como cabeza de la iglesia. Dice, estos líderes que son llamados de varias maneras ancianos, supervisores o pastores maestros, ejercen solo una autoridad local y falible en la iglesia particular en que se encuentran. En esas iglesias, sin embargo, sí ejercen la autoridad de Cristo y gobiernan su iglesia. Por ejemplo, en esta iglesia local. Bueno, pues en esta iglesia local, Dios me ha puesto a mí para guiar a este rebaño. Él no me puso aquí en la iglesia de la esquina. Yo no soy responsable por supervisar lo que está pasando allí, hermano. Yo no soy responsable por las ovejas que están ahí. ¿Me entiendes? Dios le plació en su soberanía poner esta iglesia local. Pues sobre esta iglesia local es que yo tengo que velar. Ahora, si Dios me permite de alguna manera poder ayudar de una manera a otros líderes, lo hago, pero mi responsabilidad principal es aquí. Y es aquí donde Dios me llamó a supervisar. Y es aquí donde Dios me va a pedir cuenta. No es más ningún otro sitio. Aunque hayan otras iglesias verdaderas aquí alrededor, Dios me llamó a pastorear y a supervisar esta que está aquí. Con sus virtudes, sus defectos, sus cosas buenas, cosas a mejorar. Esta es la iglesia local que Dios, por su misericordia, me llamó a pastorear. ¿Ok? Si lo que hemos dicho acerca de la jefatura de Cristo y sus representantes terrenales es cierto, entonces las pretensiones del Papa son falsas y asimismo lo son las pretensiones de cualquier persona o personas que pretendan tener autoridad sobre todas o aún sobre muchas iglesias locales. Aquí vamos a un punto bien interesante, hermano. Aquí vamos. Yo pertenecía a una organización. No voy a decir el nombre, pero yo pertenecí a una organización cuando estaba en Puerto Rico, que la organización tenía control sobre todas las iglesias locales. Y esa organización podía determinar los líderes en esa, porque tenían presidentes y vicepresidentes y tesoreros y contables y de todo, y oficiales. Ellos eran los que decidían sobre todas las iglesias que eran parte de la denominación. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna razón uno de los pastores entraba en un conflicto con alguno de los líderes oficiales de la denominación, ¿qué usted cree que pasaba? Empezaba la guerra hasta que lo sacaban. Las iglesias, los edificios no le pertenecían a la iglesia local, le pertenecían a la denominación. O sea que si esa iglesia decidía romperse porque no estaban de acuerdo con la actitud de la denominación o la doctrina de la denominación, ellos podían irse, pero no se podían llevar, hermano, ni un clavo. No se podían llevar nada. Todo le pertenecía a la denominación. Eso es tener un control sobre las iglesias locales que no es bíblico. Cada iglesia local, hermano, o sea, ¿qué pantalones? Tenemos un grupo de 100 hermanos que trabajan, dan su dinero para levantar un edificio y tener un lugar de reunión, ¿me entiendes? Y que después venga una organización y les diga, nada de esto es de ustedes. ¿Cómo que no? Y lo pagamos nosotros con nuestro sudor. Así que en el gobierno bíblico, hermanos, Cristo es la cabeza y Dios le ha dado a cada iglesia local una autonomía porque tiene supervisores que se supone que supervisen esas obras de una manera bíblica. Pero no se pueden enseñorear de esas iglesias locales, ¿no? La situación se puso tan fea, hermano, en esa organización que uno de los pastores principales, que en un momento dado llegó a tener puestos y posiciones dentro de los oficiales, pero ya no la tenía, porque obviamente pues entró en conflicto con los demás que estaban ahí de oficiales. Recuerdo cuando le dijo a la congregación, le dijo, si aquí vienen los del concilio a sacarnos de la iglesia, yo les doy autorización para que ustedes se vayan a los golpes con ellos. Porque llegaban, hermanos, como migración cuando llega la Perdue, hermano. Llegaban y se metían a la iglesia y sacaban a todo el mundo y cerraban con cadenas las puertas. Y sacaban a todo el mundo para afuera. A todos los miembros, al pastor, a todo el mundo. Y el pastor le dijo, si aquí se aparecen los del concilio
Yo les doy autorización a ustedes para que se vayan a las manos con la gente de la denominación, hermano. Ahí fue cuando yo dije, I gotta get out of here. Yo me tengo que ir de aquí. Pero eso yo lo viví, hermanos. Eso yo lo viví. Hay muchas denominaciones que controlan las iglesias locales de esa manera. Eso no es sano, hermano. Eso es totalmente carnal. Eso es totalmente pecaminoso. ¿Yeah? Ok. Así que termino aquí. Vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no el Papa. El Papa no posee los requisitos para ser apóstol. ¿Por qué usted cree que no posee los requisitos para ser apóstol? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Haber visto a Cristo. Haber visto al Cristo crucificado y haber sido comisionado directamente, personalmente, en vivo, en carne, por Cristo, hermano. Ese era uno de los requisitos principales para ser apóstol. Ninguno de los papas que ha tenido la Iglesia Católica a través de todos los siglos cumple ese requisito, hermano. No los cumple. Como tampoco lo cumplen los apóstoles modernos que tenemos hoy en día. Sí, porque le damos duro a los católicos, hermano. No, que los católicos y el papa. Pues que los evangélicos estamos igual. Hoy tenemos un montón de papitas disfrazados de apóstoles. Y ellos son la autoridad suprema, hermano. Y todo el mundo se tiene que sujetar a ellos y a lo que ellos digan. Porque mire, ¿cuál es el argumento del Papa? Que todo lo que él dice es ex cátedra. Todo lo que él dice de su boca es inspirado por Dios. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles modernos? Lo mismo. Esto es revelación apostólica. Por eso ustedes se tienen que someter. No, pero es que eso, yo creo que eso contradice. Yo soy apóstol. Yo hablé. ¿Entiendes? Yo hablé y tú obedeces. Tienen la misma actitud del Papa. El mismo problema. El mismo síndrome, hermano. La única sucesión, mi amor, la única sucesión apostólica genuina es la que se halla presente en los escritos del Nuevo Testamento. Los únicos representantes terrenales de la autoridad de Cristo son los pastores de iglesias locales. Esta autoridad es estrictamente local, mientras que el Papa pretende erróneamente tener una autoridad universal. Por eso el Papa le puede dar instrucción a cualquiera de las parroquias. Sáquenme aquel, pónganme aquel, ciérrenme aquí, hagan allá. Y que los sacerdotes no pueden hacer nada. Se tienen que someter. ¿Por qué usted cree que Martín Lutero lo terminaron votando? Porque fue lo que le pidió el Papa. Dile a ese mendigo borracho, monje, que se arrepiente y se retracte de lo que dijo de mí y de todo lo que ha dicho. Y Martín Lutero dijo, no, yo no puedo. Cuando ustedes me comprueben por las escrituras que lo que yo estoy diciendo es totalmente equivocado, porque ustedes mismos se contradicen entre ustedes mismos en los concilios que tienen. Cuando ustedes me puedan probar a mí de que lo que yo estoy diciendo no es bíblico, entonces yo me retracto. Pero mientras no lo puedan hacer, no me voy a retractar, que Dios me ayude. Y hermano, si no llega a ser por el príncipe de la ciudad donde él vivía, que lo rescató mientras él iba de camino a otro sitio, a Martín Lutero ya lo tenían listo para darle una lincha y quemarlo vivo, hermano. Porque esa fue la instrucción del Papa. También y cuida de nosotros. Correcto. Por eso la iglesia, hermano, por más que han tratado de destruirla, no han podido. Es más, mientras más persecución le meten, más crece, más se multiplica. Amén. Así que hemos visto hasta el párrafo número 4 lo que tiene que ver con la iglesia universal. Su identidad, su perpetuidad, la autoridad que tiene. En 2 semanas, hermano, vamos a comenzar con las iglesias locales. ¿Cómo deben funcionar las iglesias locales? ¿Cuál debe ser la responsabilidad de aquellos que pertenecen a las iglesias locales? Eso es otro mundo en la eclesiología bíblica, hermano, que está muy ausente del vocabulario y de las enseñanzas de, lamentablemente, muchas comunidades de fe. Tú le hablas, mire, tan cercano como 2 o 3 semanas. Yo estoy en constante comunicación con pastores, tanto aquí en Delaware como fuera de Delaware. Y yo de vez en cuando me hago el tonto, así como el loquito, y les hago preguntas. Digo, oye, ¿y cómo ustedes manejan el proceso de membresía en la iglesia? ¿El qué? El proceso de membresía, ¿cómo ustedes reciben a personas, a la comunidad y a la comunión con ustedes? ¿De qué me estás hablando? Bueno, o sea, si viene alguien a tu iglesia y te dice que quiere ser parte de esta comunidad de fe, ¿qué ustedes hacen? No estoy entendiendo tu pregunta. Es seria, hermano, grave la cosa. Ok, vamos a ponerte lo más sencillo.
¿Cómo tú evalúas que esa persona que quiere ser parte de esa comunidad de fe realmente es creyente? Oye, nunca me había sentado, así me han dicho, nunca me había sentado a meditar en eso. O sea que hay una posibilidad muy grande de que tú tengas personas trabajando en el liderazgo, ministrando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, que ni tan siquiera son cristianos. Dice, pues mira, pues ahora me has puesto a pensar. Pasa todo el tiempo, hermanos. Otra pregunta, en armonía con la membresía, digo, ven acá, estoy interesado en saber, y no lo hago, hermano, para ser sarcástico ni irónico, porque quiero saber. Yo a lo mejor me puedo beneficiar de cómo otras iglesias locales manejan su eclesiología bíblica. Yo no creo que me la sé toda. Pues yo les pregunto, oye, brother, ¿cómo ustedes manejan los casos de disciplina bíblica? ¿Los qué? Los casos de disciplina bíblica que ustedes hacen. No, ¿a qué tú te refieres, Jorge? Bueno, ¿qué tú haces cuando tú tienes una persona en la iglesia que es miembro de la iglesia o que ustedes lo reconocen como parte de la comunidad de fe y comete una serie de situaciones y no hay arrepentimiento en su vida? ¿Qué ustedes hacen? Pues mira, pues no sé, le damos alguna palabra de aliento o... Ok, está bien, yo sé, le damos una palabra de aliento, es verdad, no podemos rápido bajarle con el garrote, pero ¿y qué pasa si esa persona vuelve a reincidir en lo mismo? ¿Qué hacen ustedes? No, pues nada, pues lo sentamos un tiempo, ok, pero ¿y qué pasa si se queda ahí sentado pero sigue con su conducta y su falta de arrepentimiento? ¿Qué hace? Bueno, pues se los dejo a Dios, así me han dicho. No, pues yo los dejo en las manos de Dios. Entonces cuando yo les abro Mateo 18, es como si por primera vez en su vida, hermano, hubiesen leído Mateo 18. Es como que sí, es como si la luz saliera de Mateo 18 y se quedaran así, wow, yo no sabía que esto estaba en la Biblia. Porque no hay una eclesiología bíblica, hermano. No la hay. Y esto trae muchos problemas. Ahora, también reconozco que tener una cosmovisión bíblica, una eclesiología bíblica, y hacer el esfuerzo, hermano, aún en las limitaciones que uno tenga y en las imperfecciones que uno pueda tener, el querer implementar esto de una manera bíblica en una iglesia local, prepárate. Porque tampoco es que todo el mundo lo va a recibir con los brazos abiertos, ¿me entiendes? ¡Ay, gloriosa disciplina bíblica! No, eso no va a pasar, hermano. Va a haber resistencia, va a haber objeción, va a haber crítica, va a haber oposición. Pero pues hay que tratar de ser lo más fieles, ¿verdad?, a la palabra del Señor, porque yo creo que es el acto de amor más grande que uno puede expresarle a una persona que uno quiere, ¿verdad?, aprecia, porque si es creyente, hermano, nos une Cristo, ¿me entiendes? Nos une Cristo. Así que en las próximas semanas vamos a hablar acerca de la iglesia local, que fíjese que la confesión, el capítulo 26, tiene 15 capítulos, y de esos 15 capítulos dedica 11 a los aspectos de la iglesia local. Así que es importante lo que vamos a estar viendo y examinando.